¿cómo les va? Los voy saludando. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Perfiles Humanos. Vamos a ir esperando que el sistema vaya comunicándole a todos aquellos que han reservado para poder estar esta tarde entre nosotros. Muchas gracias a todos los que se sumen, a todos los que se vayan sumando. Gracias. Leticia Tomalino, que es una colega de allí, de Comodoro. Bienvenido, Pablo. Bueno, voy a ir saludando por acá. Muchas gracias. Les cuento que hoy en Trelew hace mucho frío y hay mucho viento, así que la tarde está ideal para que te quedes a recorrer esta tarde de sábado, que vamos a estar hablando sobre diversos temas del mundo de los recursos humanos, ¿sí? Ya tengo a mi invitado especial por allí, así que lo vamos a ir sumando. Vamos a ir invitándolo a Pablo, no lo vamos a hacer esperar de ninguna manera. Perfiles Humanos es una propuesta de la consultora Perfiles para poder abordar distintos temas de actualidad. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Trelew. Hola, Paola. Un saludo muy grande a toda la gente de Trelew, a toda la provincia en estos momentos que son difíciles. Bueno, un saludo muy cordial a todos y bueno, y buenas noches para todos. ¿Cómo estás vos? Buenísimo. Bueno, Pablo, hoy vamos a estar haciendo un viaje hacia el corazón de las organizaciones, ¿no? Para poder conocer un poco más sobre qué es la cultura, si la cultura se transforma, ¿sí? Si permanece igual, si cambia, ¿no? ¿Cómo va sucediendo todo esto? Algunos de los temas propuestos tienen que ver con los protocolos, el propósito, el trabajo remoto, la gestión de equipos, tantas palabras que seguramente todos se van a sentir identificados y que tienen que ver con nuestra experiencia laboral, ¿sí? Así es que, bueno, les presento formalmente a Pablo Limongeli. Él es especialista en recursos humanos, es licenciado en administración de empresas, ha gerenciado distintas empresas multinacionales y actualmente tiene a su cargo la gerencia de la empresa AISA, dedicada al servicio de agua y saneamiento. Bueno, Pablo, bienvenido a este espacio de Perfiles Humanos. Vamos a ir abordando diversos temas a lo largo de esta tarde. Y como para romper el hielo y como para comenzar, pensaba en que estaría bueno contarnos, que nos cuentes tal vez a través de una anécdota, alguna historia, si alguna vez sufriste alguna transformación laboral, personal, algo que te impulsó a realizar algún cambio. Gracias, Paola. Gracias por la presentación. A ver, el tema que vos comentás, la cultura organizacional, fue mi tema de tesis y es un tema que a mi entender es fundamental. Y ahí quiero empezar con ese tema de la cultura como un conjunto de premisas básicas que sirven para resolver problemas en la organización y adaptarse a entornos externos y integrar el entorno interno. Y a ver, cuando hablamos de cultura hablamos de un sistema de tomar decisiones. Bueno, vos algo me presentaste, yo trabajé en empresas pymes, en empresas pymes medianas, de capital nacional, multinacional, y el sistema de toma de decisiones en cada una de esas empresas era muy distinto. Yo te voy a contar situaciones muy puntuales, pero hay que tener en cuenta los canales informales. Por ejemplo, el caso de AISA. AISA son 3 subculturas dentro de una misma empresa. La cultura de obras sanitarias, que fue la primera empresa madre, la cultura de aguas argentinas, donde yo ingresé en esa empresa en el momento de una empresa francesa, operadora número 1 del mundo, que era Suez, que es Suez,
después se transforma en una empresa de participación estatal que es AISA. Vos fíjate cómo conviven tres culturas en una misma empresa y todo lo que lleva a eso, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver, nosotros tenemos cuestiones familiares dentro de las organizaciones, en el sentido de poder incorporar familia dentro de la organización. Ahí tenemos abuelos que los nietos están trabajando en la organización. Cómo culturalmente es una empresa como otras muchas que han tenido culturas de cultura. Y después quiero irme al caso de una pyme, ¿no? Las pymes, yo he trabajado con dueños de organizaciones que muchos se sentirán identificados, que son los que quieren estar en todas las decisiones, quieren estar controlando todo. Yo recuerdo que ingresé a una pyme mediana, que el dueño me venía a saludar a las mañanas, y yo decía, qué amable este señor, y venía a controlarme en realidad, a ver si había ingresado en el momento que tenía. Y después fui formando una confianza con este dueño, que pudimos llegar a, por ejemplo, poner los viernes que él pueda entablar un asado en un lugar que tenía un jardín muy lindo con los empleados. Y construir un cambio, porque no era el dueño que me viene a controlar, es el dueño que me escucha y me da un lugar para que yo pueda estar cerca. Entonces, todo eso después de mucho proceso de elaboración. Por eso digo, las culturas, empresas familiares, son de una manera donde uno tiene que a veces tratar de avanzar 2 pasos, digo yo, retroceder uno y volver a intentar. Ese esfuerzo en tratar de romper esas barreras que hay en esos hombres de negocios y dueños que han sido los mentores de una empresa y se sienten, obviamente, los únicos que pueden entender esa organización. Pero luego se dan cuenta que nos necesitan a nosotros como asesoramiento en el capital humano y en el recurso humano, de cómo poder integrar. Obviamente esto no lo hice solo, lo hice con ayuda de colegas de otras áreas que se sumaron a estas iniciativas, y cómo se puede transformar desde una visión muy familiar, muy cerrada, en algo donde todos pueden participar, donde el dueño ya es parte de escucharme todas las semanas, donde el dueño se da cuenta que también hay nuevas ideas y hay nuevas cosas que se pueden aprender de otras personas, y hay formas de hacer las cosas distintas. A mí me ha motivado siempre eso, el tratar de primero entender la cultura, porque uno cuando entra y es nuevo en una empresa, se siente como obviamente, primero sobrepasado por tratar de entender cómo se toman las decisiones, y después uno va entendiendo que tiene que entender esa cultura y tratar de a poco ir haciendo ajustes que le permitan hacer a esa organización, digamos, más innovadora, más diversa, con toma de decisiones más que miren el futuro. Todas esas cosas son fundamentales. Para mí, en mi experiencia, son fundamentales. Y bueno, y el caso de AISA que contaba, que tiene que ver con culturas que se van formando a lo largo del tiempo, ¿no? Son tres empresas prácticamente en una, que ha formado una cultura familiar y de tradición también, con muchas personas que se han formado y capacitado desde muy chicos, iniciando en esa empresa, como el caso mío, que ingresé como un pasante y pude transformarme dentro de esa empresa. Pero bueno, es muy apasionante. Bien. El tema de la cultura, ¿no? Muy apasionante. ¿Viste? Vemos por ahí que hay empresas que permanentemente van evolucionando, van acoplando cambios que suceden, ¿no? Y después vemos tantas otras empresas que se resisten a esos cambios, y hay tantos ejemplos que podríamos contar, ¿no? Pero hay empresas que digamos que rápidamente, en este contexto que vimos ahora, se han reinventado o se están reinventando a una velocidad luz. ¿Cuáles son las cosas, cuál crees que son las cosas que impulsan a que las empresas se transformen, a que se le dé esa transformación?
Mira, Paola, yo digo que cuando una empresa pone al capital humano en el centro de todas las decisiones, ahí es donde empezamos a entender que algo va a cambiar. Y no quiero hacer una frase hecha, sino digo cuando ponemos líderes que realmente son líderes que están a la altura del cambio, ¿no? Que quieren ese líder que busca esa vocación de servicio hacia el equipo, que está en pos del equipo, que quiere potenciar ese equipo, que no es los viejos quizás jefes que teníamos nosotros, que se encerraban en aquellas oficinas y era difícil llegar, sino todo lo contrario, es aquel jefe que tiene charlas continuas, que genera espacios continuos de diálogo, que trata de potenciar y ver qué necesita hacer mejor su tarea. Ahí es donde logramos una transformación organizacional más plena, ¿no? Centrándonos en las personas, en esas competencias que necesitan, y ahí es donde ponemos el foco. Mira, yo hace 10 años estoy dando clases en la UAD, en la Universidad Argentina de la Empresa, en materia de relaciones laborales, capital humano y convenios colectivos de trabajo. A mí me apasiona mucho el área de relaciones laborales y bueno, y es una de las cuestiones que creo son pilares de la gestión, ¿no? Y ahí es donde yo digo, cuando hablo con los nuevos alumnos y las camadas nuevas, ellos ven como a las empresas quedadas en el tiempo. Ellos quieren ser emprendedores, quieren ser más flexibles, quieren tener otras cuestiones, quieren motivarse de manera distinta. Entonces, entender eso, yo lo veo por mis alumnos también, es entender hacia dónde tenemos que ir también con los líderes, es entender dónde tenemos que al líder darle el lugar este lugar que yo digo colaborativo, de servicio, de generar crecimiento. Y te voy a sumar dos temas más, Paola, a este tema de la transformación, que creo que es un desafío para muchas organizaciones. Es el tema de la diversidad. Yo también he tenido a mi cargo una materia, que fue diversidad, la he disfrutado muchísimo, porque es una materia donde me ayudó a mí a entender que teniendo distintas personas que piensan muy distinto a nosotros, nosotros nos enriquecemos, aprendemos más. Entonces, buscar esa diferencia nos va a hacer mucho más potenciar y nos va a hacer mejores. Entonces, desde incorporar la diversidad en las organizaciones, hoy sabemos que las organizaciones justamente tienen todo un trabajo para hacer con el tema de la diversidad y yo creo que la diversidad genera nuevas ideas, potencia a las personas, genera grupos humanos mejores, más dinámicos, más predispuestos. Y también otro tema importante es incorporar la perspectiva de género dentro de las organizaciones. También todo un tema que muchas veces suena como un cliché para muchos, pero no lo es un tema de una vocación profunda, de que uno tiene que acompañar esa perspectiva de género, porque muchos de nuestra generación, inclusive de más edad que nosotros, han tenido una educación donde no fueron inclusivos en muchos aspectos. Entonces el buscar esta inclusión, buscar esta capacidad de integrar diversos pensamientos, nos va a hacer a nosotros, creo que, transformar y llegar a mejores organizaciones, ¿no? Y yo en la universidad doy un concepto que la otra vez un alumno me dice que le pareció novedoso, que es la organización saludable, ¿no? Es buscar dentro de las organizaciones lo que yo digo, el líder positivo, el líder que está al lado, el tener, digamos, prevención en salud, el fomentar la comida saludable, preocuparse por las personas que están en la organización, todo eso nos van a hacer un equilibrio en buscar una organización mucho más saludable, que nos va a traer menos conflictos laborales, y lo que yo digo, los de relaciones laborales, que son los que están resolviendo los conflictos inclusive que tienen que ver con malas actitudes que se producen en las organizaciones o temas disciplinarios, van a tener menos trabajo, porque la organización es más saludable, funciona mejor,
tiene líderes que tratan a la gente de la manera de potenciarla, y bueno, también tiene que acompañar políticas claras, tiene que acompañar un sistema de incentivos y que sea claro para la organización, un desarrollo del capital humano también dentro de esa organización. O sea, hay muchas acciones que van a buscar que esa organización sea saludable. Para construir esa organización saludable dependemos de todas las acciones estas, de todas las áreas de recursos humanos, conducidas por un líder de recursos humanos que quiera transformar. Y que obviamente la alta dirección de la empresa, el dueño en el caso de una pyme, como me ha tocado a mí, y yo digo, no es fácil, hay que ponerse en el lugar de quien trabaja en una pyme, donde uno, me ha pasado en mi experiencia personal, siente que avanza 2 pasos y retrocede 1, como dije antes, pero tiene que volver a seguir insistiendo, volver a empujar ese tema que considera que puede transformar esa organización, y tarde o temprano va a ser escuchado. También, obviamente, ganar la confianza en las relaciones humanas para que sepan que estamos buscando el mejor camino para esa organización, también es fundamental, ¿no? Es una clave, ¿no? Ganar, digamos, generar un clima de confianza y de compromiso dentro de la organización, fomentando también las cuestiones éticas y los valores dentro de la organización, también es imprescindible, ¿no? Para funcionar mejor, a mi criterio, ¿no? Claro, como, sin duda, como decís vos, y frente a los acontecimientos, ha sido un desafío para muchas personas, para muchos líderes. Por ahí mejor es hacer cambios, ¿no? Pequeños, visibles, donde todos vayan acostumbrándose y vayan comprometiéndose con esos cambios. Y por lo que decía, es clave que el líder quiera evolucionar, que el líder quiera primero realizar esos cambios, ¿no? Por eso yo te digo que por ahí lo que veo es como resistencia a eso, ¿no? Porque ves empresas que han permanecido por años de la misma manera y así les funciona igual. Entonces, cuando vos le haces una propuesta de hacer un chequeo más interno, es como que se resisten y como que lo cuidan, ¿no? Como que es algo ahí donde nadie se mete. Cuesta un montón, y en las empresas familiares, muchísimos más, con esto de los cambios de generación y demás, lo que yo veo es que cuesta bastante, ¿no? Y ahora las empresas, las organizaciones se han visto atravesadas por este cambio, esta transformación digital, y yo creo que es necesario, he venido hablando con muchos colegas y a través de estas entrevistas, que creo que es necesario generar esa conciencia de que tienen que ir por ese cambio. O sea, van a tener que abrir, haber una apertura y generar, ¿no? Algo, ¿no? Parece que algunas empresas funcionaran con el dolor. Cuando falla algo, evalúan si hay cambio, ¿no? Cuando empiezan a haber o a haber algún problema mayor, es como que recién ahí dicen, bueno, a ver, vamos a evaluar qué está pasando acá. Sin embargo, vemos que otras empresas permanentemente evolucionan y cambian, y ahora en esta revolución que hubo tecnológica, vemos que hay empresas que estaban preparadas para el teletrabajo, lo que hicieron fue continuar con la modalidad que venían haciendo, y sin embargo para otras fue una revolución, una reorganizarse de todas las diferentes áreas. Incluso escuchaba la otra vez que empresas del área tecnológica tuvieron que salir a comprar notebook, materiales, equipamiento que no estaban preparadas, Tal cual. ¿no? Entonces, como me parece que es un desafío, y apelar a esto de evolucionar y de cambiar. Pero bueno, uno a veces cuando habla de cambiar ¿no? Uno se pregunta el para qué y el por qué, ¿no? ¿Para qué cambiar y por qué cambiar, ¿no? Paola, lo que vos decís es clave. La resistencia en lo número uno de las organizaciones, a mí me ha tocado, es permanente, y uno, lo más fácil es bajar los brazos y decir, bueno, total, yo estoy acá y tengo mi posición. Vos me preguntaste a mí cuándo cambié en las organizaciones o busqué desafíos, fue cuando vi que no podía hacer más.
cuando vi que lo que había contribuido era bueno, pero que no podía avanzar más. Obviamente, a veces son limitaciones que uno está dispuesto a seguir esperando un tiempo y otras veces no. Yo fui muy perseverante y tuve suerte, digo también, y tuve éxito en encontrar a alguien que se convenció, y no solamente digo, a veces hay que convencer al número uno, hay que convencer al financiero, hay que convencer a todo el grupo de toma de decisiones que está justamente muchas veces avalando esa resistencia. O sea, nosotros no es que solamente los que gestionamos el capital humano tenemos que vencer las resistencias muchas veces de algunos número uno que con razón ellos ven que fueron los que hicieron el éxito de la empresa y fueron los que llevaron a la empresa al lugar donde están. Nosotros también tenemos que ponernos a dialogar de la misma manera con los financieros, con los contables, y mostrarle también con números, y también ponernos a discutir con ellos. A mí me gusta mucho hablar, que vos también sos de mi misma formación, me gusta hablar mucho de números, de indicadores, de tableros, de siempre donde he estado, he tratado de llevar toda la gestión a números. Y creo que eso también nos pone en un lugar de equidad para poder influir en el buen sentido y trabajar justamente con esas resistencias, donde uno lo único que genera es gasto, lo único que genera es, obviamente, desvíos respecto al presupuesto de gasto, y justamente hay que hacer ver que todo lo que uno va a generar es para justamente una inversión que trae productividad en el futuro y trae mayor, obviamente, beneficios que los gastos que genera. Pero bueno, no es fácil, es un trabajo de hormiga y de todo el equipo gerencial y a los CFO, a los contables, a todo el equipo, digamos, que está al lado de los asesores, que están al lado de los dueños, trabajar obviamente para lograr un objetivo común, que es que el capital humano esté en el centro, que tener el recurso humano preparado, formado, diverso, que genere nuevas ideas. Bueno, como vos decís, hay empresas que de esto hacen una política continua, y la verdad que son ejemplos, pero la realidad que nos encontramos es que no es así, que tenemos que nosotros poner en cada gotita que, digamos, que vamos insistiendo con los temas, tratar de transformar. O sea que es un desafío, pero se puede. Yo soy un convencido que podemos y que se puede seguir trabajando para, desde cada lugar, transformar algo y generar algo positivo. Eso para mí es. Y vos hablabas de las nuevas tecnologías, Paola. Yo siempre cito a Stephen Hawking, que es para mí uno de los científicos, y soy muy, digamos, muy apegado a su pensamiento, que él habla de que es una carrera, dice que nuestro futuro es una carrera entre el poder creciente de la tecnología y la sabiduría de nosotros, de cómo la manejamos. Y yo, donde he estado en las organizaciones, siempre he impulsado la tecnología. Por ejemplo, en AISA he impulsado la autogestión, el tema de que cada empleado se puede pedir vacaciones y los jefes en un sistema, digamos, de workflow puede aprobar o no. Entonces las novedades nuestras de recursos humanos se van autogestionando. Lo mismo los recibos de sueldo digitales, que en muchos lugares también ya se han impulsado, y eso ha significado que de alguna manera el recurso humano de otro servicio, no, justamente ha mejorado el servicio, se han podido hacer otras cosas. Lo mismo digo con otras actividades, ¿no? En la tecnología, en todo lo que tiene que ver, bueno, vos estás muy en ese tema de la capacitación también virtual, yo estoy dando este año todo capacitación virtual en la universidad, y cómo poder generar clases inteligentes para que el alumno relacione conceptos y pueda incorporar. O sea, para nosotros ha significado todo un cambio.
el tema de poder capacitar a través en nuestras casas y generar obviamente el interés, el compromiso del alumno. Yo estoy con materias de posgrado y materias de grado, y cada una tiene su complejidad, con mucha cantidad de alumnos que también a veces es muy difícil lograr en todos un mismo nivel de atención. Entonces, todas esas tecnologías vienen para ayudar, vienen para poder, creo yo, aportar, sumar. Para mí ha sido este año una experiencia nueva, el capacitar a través de... No me imaginé nunca pasar por eso, pero me ha servido, me ha enriquecido en algunos aspectos, y he tenido que reformular clases y buscar alternativas. Inclusive me repensé la manera de hacer algunas clases, porque no eran iguales. Entonces, todas esas cuestiones creo que hacen a mejorar, digamos, con la tecnología, reconvertir muchos de los trabajos que vamos a ver en el futuro. Bueno, Stephen Hawking habla de la automatización, bueno, de un montón de cuestiones que yo sé que ya llegaron en muchos lados, y que nosotros tenemos que también estar preparados y ponernos a la altura de un cambio tecnológico que cada vez es más fuerte, ¿no? Y más ¿Y importante. cómo se pone en juego ahora, cómo se pone en juego el tema de las habilidades blandas? Porque en realidad no está en juego, no están en juego las habilidades técnicas, porque hay muchas personas que han estudiado, que se han preparado, pero hay una gran resistencia a todo esto de lo digital. No sé si te has dado cuenta, pero yo te hablo desde lo que es Y, mi rubro. Yo acá soy parte de un grupo de consultores en Patagonia, y hay mucha gente que está esperando que pase, digamos, esto de la tecnología, o sea, que pase todo esto para volver a la oficina. Resiste mucho, y yo soy más de las que aliento a mis colegas, a amigos y demás, porque me parece que este va a ser un medio en el cual, primero, es un medio el cual agiliza mucho la tarea, nos lleva a experimentar otros campos de conocimiento, y sin duda cualquier persona que se suba, que se anime a embarcarse en todo este mundo de la tecnología, cuando pase todo esto, va a salir fortalecida, ¿no? Va a salir, digamos, con nuevas habilidades. Me parece, el tema de las habilidades blandas es algo que yo siempre animo a poder desarrollarlo, ¿no? Me parece que es clave también para estos nuevos puestos, estos nuevos trabajos del futuro que tanto hablamos. La otra vez, días atrás hablé en otro encuentro que hago sobre los trabajos del futuro con otro colega, y hablábamos esto de, se habla del desempleo tecnológico, ¿no? Y yo creo que no va a haber desempleo tecnológico, sino lo que va a haber va a ser como una transformación donde la inteligencia artificial que tanto se habla va a ser el trabajo aburrido, hasta va a estar bueno, porque ellos se van a encargar de hacer el trabajo aburrido, y la persona que se prepare, yo digo, la persona que idónea, que aproveche este tiempo para prepararse, no la que tenga suerte, porque viste que dicen, consiguió un trabajo porque tiene suerte. No, la persona que se prepara, que permanentemente está actualizando, ve oportunidades que otros no ven porque se preparó para eso. Entonces, yo creo que se van a venir grandes cambios en las diferentes posiciones que ofrecen las empresas, pero va a ser como clave, va a ser eje el manejo de la tecnología. Entonces, me parece que en los trabajos del futuro va a haber una transformación, ¿no? De esto de que la tarea por ahí se va a agilizar, pero sin duda va a ser clave que las personas puedan manejar distintas herramientas tecnológicas, y bueno, que con toda esta pandemia nos sorprendieron, y bueno, y estamos acá en este distanciamiento social. Contame un poquito por ese lado también para hablar sobre los protocolos de las empresas. Yo tengo algunos desafíos que me parece que con las que empresas se han encontrado. Por ejemplo, trabajar en nuevas prácticas.
evaluar a los equipos, evaluar la conexión, evaluar la técnica, flexibilizar horarios, trabajar mucho, mucho en equipo y colaborando unos con otros, ¿no? Eh, Contar con infraestructura. Hay un término que me gustó que tiene que ver con inversión en telecultura. Hablando de la cultura, me parece que se va a venir otro escenario que tiene que ver con la telecultura. Bueno, confirmar, me imagino, los comités de crisis, comités legales también para evaluar esto del teletrabajo. Creo que todo esto, algunos de estos han sido desafíos a los cuales las empresas se han enfrentado primero de manera abrupta y luego ahora se han ido acomodando. Algunos se han ido acomodando, para otros fue más fácil, porque ya venían con este training, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en la empresa en la cual trabajas actualmente, Pablo? Mira, Paola, nosotros somos una empresa, un servicio esencial, básico, ¿no? Para la población. Y la verdad que desde el día uno, bueno, primero poner en regla los permisos para circular, que fue todo un tema, ¿no? Tuvimos que cambiar 4 veces de modelo de permiso. Imagínate para la gran dotación que tenemos nosotros, armar los permisos, cambiarlo. Bueno, primero, ayornarnos con el tema de la circulación, que no hemos tenido problema y lo hemos hecho. Segundo, articular con los sindicatos. Con el sindicato, nosotros tenemos un sindicato que es un convenio colectivo empresa, y trabajar en conjunto con el sindicato. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus protocolos médicos a través de la obra social, y nosotros tenemos nuestro departamento médico. Y a ver, y yo digo dos roles claves, ¿no? La medicina laboral, el gerente médico o el jefe médico o la persona que cumpla ese rol dentro de la empresa, y la seguridad e higiene, ¿no? Y el experto, el socio estratégico, que en este caso también es la seguridad e higiene. Nosotros lo que hicimos, juntando una mesa mixta con el sindicato, trabajamos en un protocolo para poder establecer todo lo que tiene que ver con los ingresos a las oficinas, cómo iban a ser los elementos de protección que se iban a brindar, llámese tapaboca, los termómetros digitales que nosotros hacemos en la entrada por protocolo para tomar la temperatura, bueno, las máscaras. Nosotros tenemos, vos ves que hay sectores donde tiene exposición a cañerías o tienen que bajar a un pozo, entonces todo lo que es las antiparras, las máscaras. Bueno, nosotros tenemos una cultura de seguridad y higiene muy fuerte. Trabajamos en un protocolo, que el protocolo está comunicado a toda la empresa. Ahí hay otro desafío, que es la comunicación, porque en una época donde vos tenés gente trabajando en forma remota, trabajando presencial, es muy difícil llegar a todos los públicos, para lo cual nosotros, por suerte, teníamos desarrollado un intranet que llega a todos los empleados, tenemos un WhatsApp corporativo que también llega a todos los empleados, y después tenemos el mail de informaciones al personal, que es el que envío yo para cualquier novedad importante, estar comunicado. Entonces, los protocolos y la comunicación en tiempos de crisis es fundamental. Todo el personal estuvo informado sobre los protocolos que se tienen que cumplir, y, a ver, como digo, todo en consenso con el sindicato. Y te voy a dar un ejemplo. Vos viste que los protocolos, uno de los principales era el caso dudoso. ¿Qué hacer con el caso dudoso? Bueno, esto fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento se decía que eran 14 días que había que aislar a la persona, luego se habló de 7 días, y ahora se habla de 48 horas. Entonces, todas esas cuestiones, si nosotros no las articulamos bien con el sindicato y con quien tiene que hoy, a través de su organización sindical, comunicarle a los delegados y a todo el cuerpo de delegados, difícilmente nosotros vamos a tener un buen entendimiento cuando haya un caso sospechoso y tenemos que proceder a aislar el lugar, a higienizarlo, a convocar un nuevo equipo de trabajo y a hacer todo el control de las personas que estuvieron en contacto. Entonces, todo tiene que funcionar muy coordinado con el sindicato, por lo menos mi experiencia me dice que eso ha funcionado bien, y siempre obviamente hay discusiones y hay un debate sobre temas particulares,
pero el tema es llegar a un entendimiento de un protocolo que sea para todos los empleados y que sea consensuado. Esto fue fundamental, y sí recomiendo el foco en la comunicación. La comunicación, muchas veces el radio pasillo, nosotros sabemos, las informaciones que vienen por otros lados, ganan a las comunicaciones oficiales. Entonces es donde nosotros nos tenemos que procurar que cada empleado conozca cómo actuar, a qué teléfonos tiene que llamar, qué controles se tienen que someter. Bueno, obviamente si se pueden hacer test, mucho mejor. Obviamente que acá los tests son muy costosos, me imagino que en todos lados. Y eso, digamos, obviamente hace a una prevención y un mejor manejo de la situación. Sabemos que hoy la situación es grave y nos está desbordando porque cada vez hay más casos, cada vez los casos dudosos llegan más, a todas las organizaciones le está pasando lo mismo y justamente nos exige todavía más compromiso, nos exige más vocación de estar atentos. El equipo médico y el equipo de seguridad e higiene nos tienen que acompañar fundamentalmente en todo momento, y bueno, y si hay cosas que cambian y dinámicas, hay que ver que hay que tratar de integrarlas entre todos, digo, y haciendo participar al sindicato, para mí es un eje clave y una situación, por acá tuvimos muchos casos de otras empresas que tuvieron desacuerdos con sindicatos y tuvieron que cerrar lugares, tuvieron que dejar sin efecto montón de establecimientos y hubo conflictos. Entonces digo, cuando uno empieza a trabajar claro desde el principio y con una mesa, digamos, muy prolija y muy dinámica en las comunicaciones, es donde mejor un mejor resultado va a tener. O sea, y en ese sentido lo hemos tenido. Pero bueno, es mi experiencia en este contexto tan difícil que día a día nos exige o nos pone en situaciones nuevas. Vos hablabas del trabajo remoto, bueno, con el proyecto de ley que está en Senado, bueno, es un tema que bueno, yo creo que hay que ver, yo siempre digo en esto, cuál es la razón o el objetivo en el tratamiento. Te digo, empleo o no, tiene en cuenta las pymes o no las tiene, ¿es para tiempos normales o es para un tiempo de COVID? O sea, es lo que yo me pregunto. Y digo, ¿va a salir como un marco general para que las organizaciones después puedan consensuar cuestiones particulares con sus sindicatos, por ejemplo, o con sus convenios colectivos, o va a ser una regla que va a ser fija y poco flexible? Eso es lo que me parece que tenemos que ver y estar atentos en cómo se va a discutir. Vos bien dijiste, Paola, el tema de la flexibilidad. En este contexto, yo no miro a la empresa grande ni a la mediana, miro a la pyme, ¿no? Que necesita tener flexibilidad y necesita condiciones diferentes. Entonces digo, ¿cómo se va a plantear eso? Se va a plantear con la mirada, una mirada flexible, una mirada donde pensemos en cómo funcionar normal, olvidémonos del COVID. Ahí es donde yo me gustaría centrarme en la discusión del trabajo remoto, que yo soy un defensor, no digo que sea algo que no haya que tener en cuenta, sino que hay que ajustarlo a cada negocio, a cada situación, a cada particularidad laboral, a cada convenio colectivo de trabajo. Hay que verlo muy en detalle, en particular. Nosotros yo he tenido experiencia de implementar teletrabajo. Vos sabés que de todas maneras está vigente la resolución del Ministerio de Trabajo de teletrabajo, para lo cual hay un marco legal. Yo lo he implementado donde justamente lo que vos decías, cómo poder controlar que el teletrabajo sea efectivo. Nosotros fijamos objetivos, tenemos indicadores y mediciones donde podemos saber la conectividad y realmente la productividad al quien realiza ese teletrabajo,
y ha funcionado muy bien, pero bueno, depende de cada sector, de cada lugar, no todo el mundo tampoco puede teletrabajar, entonces hay que ver, analizar las posiciones, la particularidad de ese negocio, y creo que es donde más me parece esta ley va a tener que buscar ese equilibrio, ¿no? De nada sirve una ley rígida que no se pueda aplicar y que las organizaciones lo vean como, bueno, una faceta más de la resolución del Ministerio de Trabajo que no tiene demasiados adherentes, ¿no? Y también va a haber que tener en cuenta cómo se va a interactuar el rol de los sindicatos, el movimiento sindical, que hay que ver también qué posición van a tener respecto a adaptarlo después en las comisiones laborales, en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, habrá que ver eso también cómo se logra articular en la práctica, Paola. No sé cómo lo ves vos desde allá. Sí, de hecho, esta ley, este proyecto de ley de teletrabajo, es un proyecto, es una ley que ya durante la gripe A, ahí surge y también se estuvo evaluando, por eso digo que parece ser que para hacer un cambio tiene que pasar algo y ahora se retomó otra vez su análisis. Y sí, en realidad la idea es que si es sancionada, o sea, los beneficios recaigan tanto para el empresario como para las personas, ¿no? Uno piensa que tiene que ser así. Por lo que entiendo, ya ha recibido una buena cantidad de votos, o sea, va camino a ser sancionada. Hay distintos puntos que todavía hay muchos grises, porque, bueno, porque hay algunos cuestionamientos, como decís vos, hay algunas, creo que el hecho de todavía el rol que juega la RT todavía no está claro, el tema de los sindicatos igual. Y sí, hay muchos puntos que me parece que son discutibles. Desde mi punto de vista, hay un marco político detrás de esta ley, entonces como que se hace difícil ir en contra de la corriente, es probable que finalmente sea sancionada. Lo que no sé, si una vez que sea sancionada, después cuando volvamos a la nueva normalidad, si se va a llevar a la acción, si se va a ejecutar, digamos, porque acá en Argentina, por las distintas encuestas que he visto, hay una serie de gente que todavía quiere seguir en la oficina trabajando. Y acá hay un punto dentro de la ley donde las personas pueden elegir si hacen teletrabajo o si trabajan desde la casa. Y por lo que yo escucho y veo, me parece que yo particularmente apuesto a la oficina, también sirve estar en casa, pero se ponen muchas cosas en juego, trabajar desde la casa ha sido realmente un desafío. Acá, en este marco que vivimos, creo ayudó que todos estábamos en lo mismo, el dueño de empresa, el jefe, estábamos todos en lo, entonces como que hubo esto, se puso mucho en juego esto de la empatía, de entender al otro, si hacías una videollamada y aparecía un hijo en medio de la videollamada, era como normal, pero porque estamos todos en la misma y me parece que así lo han recibido y lo han entendido. Pero yo entiendo que una vez que volvamos a la normalidad, va a ser en Argentina va a ser muy bajo el porcentaje de gente que quiera hacer teletrabajo. Creo que se va a tener como una posibilidad para aquellos casos de emergencia, casos muy excepcionales. Pienso que se va a dejar planteado en un contrato de trabajo, como así se exige, pero el teletrabajo, por lo que yo he visto, como hay una cuestión cultural detrás, y vemos que hay otros países que están más adaptados, incluso leía en una encuesta que uno piensa que en Estados Unidos, que es un país también más avanzado, es un porcentaje muy bajo de los empleados, de las personas que hacen teletrabajo. Cuando yo lo leía, digo, puf, o sea, no estamos tan, ¿no? Porque a veces uno piensa que Argentina como que viene rezagado. Pero sí hay culturas, en Europa he leído que hay países donde es una práctica normal, ¿no? Y apuestan
a que el teletrabajo se quede. Pero acá en Argentina, yo creo que por una cuestión cultural nuestra, viste que la gente apela más al compartir, al intercambiar en la oficina, compartir un café, somos muy Sí. así que yo creo que eh, pienso que se va a sancionar la ley, pero que va a haber un porcentaje menor de gente que elija hacer teletrabajo. Me parece que vamos por ese lado, ¿no? Va a quedar seguramente establecido para los casos de emergencias o crisis como esta que estamos viviendo ahora, que me parece que si se sanciona o se sigue más exhaustivamente evaluando, está bien para ir apuntando y que la balanza de por lo menos en su mayor medida, que sea equitativo para todos, ¿no? Me parece que tendría que ser así para que nadie se vea perjudicado, ni el empresario, ni las personas. Yo leí todos los puntos y bueno, en general apunta más para el beneficio de las personas, del empleado, por una serie de puntos que hay ahí, ¿no? Me Coincido, parece que coincido. va por ese lado. Sí, coincido, Paola, coincido. Los puntos que hoy están en discusión tienen que ver con la reversibilidad del teletrabajo, que es un punto, digamos, muy discutido porque vos pensás empresas que están evaluando bajar costos de alquiler y buscar tener menos oficina. Bueno, ese es un punto muy clave. El otro tema tiene que ver con la territorialidad del teletrabajo, la posibilidad de limitar a que solo quede extendido al territorio argentino, cosa que también ese era un tema muy discutible, ¿no? Por la falta de trabajo y un montón de cuestiones. Y los sistemas de control, que vos diste con ese punto desde el principio, ¿no? Cómo controlarlos, cómo registrarlos, pero yo veo lo mismo que vos, creo que me parece que esto está pensado para el COVID y creo que en la normalidad no va a estar, no va a ser del todo adaptable. Pero sí lo que veo es que, por ejemplo, le preguntaba a colegas míos que tienen gente teletrabajando en gran cantidad, y vos te das cuenta cómo una persona que quizás en la oficina no estaba rindiendo muy bien, cuando empezó a teletrabajar fue como un cambio total y lo contrario, ¿no? Gente que quizás era mucho más productiva en el ambiente presencial de trabajo, cuando tuvo que ir a un entorno donde quizás se le hizo más difícil por una cuestión familiar terminó también bajando su rendimiento, Tal cual. para lo cual es muy difícil poder hacer un balance de lo que estamos viendo en esta situación de teletrabajo actual, pero creo que es un tema que llegó para quedarse y que una solución va a tener. Veremos cómo se adapta de la mejor manera a esta realidad que tenemos hoy, porque como vos decís, esto va a salir, veremos cuáles son los puntos que están más complicados, cómo salen, pero bueno, pero a mí me preocupa ver el futuro, cómo esta nueva modalidad va a llegar o va a quedar y cómo se va a ajustar a lo que viene, ¿no? Que es lo que todos Bien. estamos mirando, ¿no? Pablo, bueno, te quiero contar que nos quedan muy poquitos minutos. Pasó volando el tiempo. La verdad que fue buenísimo y se nos fue volando. Yo sé que hay un tema que a vos te gusta mucho y lo charlamos, que es el tema del coaching también, ¿no? Este tema de... Sí, tenemos Tenemos que que hablar de hablar de coaching coaching. porque también tenés un máster, bueno, Pablo, tenés un currículum muy, muy importante, así es que vamos a estar armando algo de coaching para hablar un poco sobre las emociones, sobre la gestión de las ¿No? emociones, que juega un rol sumamente importante. Bueno, le mando un saludo acá a la Micamoy, que es una chica que se conecta siempre, siempre desde Neuquén. Un saludo. Así es que vamos a armar algo de coaching, Pablo, te comprometo. Ahora para cerrar, me gustaría, bueno, hablamos un mix de temas, todos muy interesantes. Me gustaría que cierres con alguna idea o concepto
eh, que te gustaría dejar sobre el trabajo. Sí, a ver, yo creo que el trabajo, una cuestión que está muy vinculada es la educación. Yo digo que nosotros como país tenemos que darnos un debate muy serio de, con los nuevos trabajos que vos hablabas de los trabajos del futuro, qué matriz educativa necesitamos para construir esos trabajos que van a ser necesarios en el futuro. Creo que a mí me abrió la cabeza el año pasado, hice un viaje con mi hija que fue a la Universidad Georgia Tech en Estados Unidos, de Atlanta, y era una universidad pública que la verdad me he quedado impresionado con bueno, es una universidad tecnológica, ¿no? Pensada hacia las nuevas tecnologías. Y digo, ¿cómo nos haría falta a nosotros enfocar una matriz educativa pensando en las nuevas tecnologías, en lo que vamos a necesitar en el futuro, en cuáles van a ser los profesionales que tenemos que empezar a formar, cuáles son las carreras que tenemos que darle otro peso, cuál es el valor que tenemos que darle a esas nuevas carreras, incentivar a los jóvenes. Me parece que ahí hay una oportunidad que la tenemos que ver ahora y tenemos que dar un debate, yo sea que es político, que es de todos los ámbitos, educativo, del mundo del trabajo. De nada nos sirve tener, digamos, recursos humanos que no van a estar preparados para el futuro. Y ahí es donde para mí tenemos que poner el eje, en la educación, en ver la matriz que necesitamos laboral para los próximos años. Y ese es un tema que a mí me desvela y me preocupa porque veo que no estamos trabajando con políticas en conjunto para hablar de eso y para ponernos un eje estratégico hacia lo que viene en Argentina, ¿no? Y cuando hablo de Argentina, Coincido, sí, hablo de Argentina coincido con federal, vos. federal, ¿no? Argentina en los distintos puntos del país. Tener mejores universidades en todos lados, tener centros de formación que no sea Buenos Aires el eje, buscar, nosotros tenemos profesionales excelentes en todo el país y aprovechar ese capital humano en todos lados para potenciar y para generar una riqueza que la pasión que tenemos los argentinos por muchas cosas tenemos que ponerla en la educación. Ese es un pilar que creo que Tal nos cual. está... Yo creo lo mismo, creo que es clave ir por ese camino de generar campañas que informen y que alienten, porque se dice mucho de que los ingenieros, por ejemplo, los analistas de sistemas son muy demandados, pero según hay estadísticas, estudios donde en las universidades donde dicen que son muy pocos los alumnos que egresan como ingenieros, entonces como que hay como una contradicción ahí, ¿no? Que son muy pocos los profesionales formados en esto, en informática o en ingeniería. Y por otro lado, he escuchado que son muy demandados. Yo creo que faltan, como decís vos, políticas para generar campañas de información, para alentar a los jóvenes a que estudien ese tipo de carreras, porque hay un vacío, me parece, por ese lado, y ahora que se viene, y como decís vos, todo este contexto tecnológico se va a acentuar el año por delante, digamos, hay un nuevo paradigma para el cual todos tenemos que prepararnos y alistarnos para ir por lo nuevo, ¿no? Entonces me parece que es clave bueno, porque si no, cuando haya que postular para un puesto de trabajo, si falta esa preparación, bueno, no va a ser frustrante para muchas personas, incluso profesionales, porque hoy por hoy ya no sé si pesa tanto el título o los títulos, ¿no? Porque hay otras cosas que se ponen en juego a la hora de seleccionar una persona, y esto que hablábamos hoy, lo de las habilidades blandas, son muy importantes sobre la gestión de las emociones. Hoy vemos en la selección, yo que hago selección, vemos un gran número de problemas emocionales en las personas. Muchas veces no hay tantos problemas personales, hay muchos problemas emocionales
que influyen a la hora de ser seleccionado. Así es que nos quedan 3 minutitos, Pablo, así que te quiero agradecer, quiero cerrar bien el video, agradecerte. Vamos a estar hablando, así le ofrecemos algo de coaching a las personas, o podemos armar un webinar, o podemos armar un Zoom, ¿no? Sobre ese tema. Pero bueno, gracias por transitar este sábado acá, desde la Patagonia, Argentina, y creo que fueron temas interesantes, nos quedaron algunos temas así, ahí por ahondar, pero creo que fue muy enriquecedor. Así que te mando un abrazo y vamos cerrando, si te parece. Sí, un abrazo para vos, Paola. La verdad que todos los temas que tocamos, apasionantes, y sé que coincidimos con esa pasión en lo que hacemos. Y bueno, nos va a quedar este tema de coaching, que para los dos es fundamental y que es un rol que cada vez está más en la piel de cada uno de nosotros, que hacemos esta linda vocación por los recursos humanos y por la gente, ¿no? Así que bueno, agradecerte a Tal cual. vos, agradecerte mucho a vos, y quedo para cuando vos me precises en contacto para volver a hacer una webinar o lo que vos consideres sobre ese tema, que es genial, es muy bueno, es muy bueno. Así que Te bueno, invito, el sábado próximo vamos a estar hablando sobre empresas familiares, a propósito con la presidenta de la Asociación Argentina de Empresas Familiares. oh, buenísimo, Así que excelente. ahí vamos a estar hablando Ahí sobre vamos ese a estar, tema. ahí vamos a estar. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Bueno, Pablo, te mando un saludo, muchas gracias. A vos. Vamos cerrando, gracias, gracias, que tengas buen domingo. Igualmente, Chao. Pablo.